Para esto es un. Bienvenidos a Letras Habladas número 2, nuestro podcast oficial de Filosofía en la Red. Estoy con Ari, responsable de contenido multimedia. Ari, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Miguel? Estoy muy contenta de estar aquí otra semana más y platicar un ratito sobre temas interesantes. Primero, antes que nada y antes de comenzar, les queremos dar las gracias por la buena acogida que tuvimos en nuestra emisión anterior. Y también, bueno, acabamos de estrenar una newsletter. Ari, platícanos un poquito para ¿no? Sí, bueno, también un propósito que teníamos sobre filosofía en la red era sacar un newsletter. Entonces, justo la semana pasada, el miércoles, sacamos pues el newsletter que se llama Stoa. Entonces, también la verdad es que hemos tenido como pues opiniones y resultados muy padres, entonces también les queremos agradecer con eso y pues el hecho de que pues si no lo conocen, que se suscriban y ahí bueno vamos a tener como dos caras del newsletter, ¿no? O sea, por una parte tenemos el contenido que es exclusivo para los miembros y que pueden acceder a él mediante una cantidad muy pequeña. Y la otra parte que es el newsletter gratuito, en donde vamos a estar subiendo contenido pues interesante, ¿no? Como de filosofía y al que van a poder acceder, entonces nos dará también como mucho gusto tenerlos por allá. Sí, y recordarles que, bueno, en lo que van a ver en el newsletter, tanto ya sea la versión de pago como la versión gratuita, va a ser exclusivo de la newsletter. Quizá periódicamente o esporádicamente colguemos algunos de los textos en Filosofía en la Red, pero la idea es que agradecerte que te suscribas a la lista de suscriptores. Afortunadamente ya tenemos más de 200, en donde vas a poder recibir material exclusivo, reflexiones exclusivas curadas por Ari o por I, ya sea de una forma premium o sea una forma gratuita. Y la forma de suscribirte es facilísimo. Solo entras a newsletter.filosofiaenlared.com, pones tu correo electrónico y bueno, ya estás dentro y cada 15 días, todos, un miércoles sí, un miércoles no, recibirás contenido nuevo, tanto free como premium. Ari, y bueno, ¿qué recogiste en ahora sí que en esta semana, tanto en la newsletter como para animarnos un poquito antes de comenzar ahora sí que el tema? ¿Qué te comentaron? Bueno, porque cada quien teníamos de forma personal ya un bagaje de suscriptores, además de obviamente los que sumamos con Filosofía en la Red. Pero bueno, Ari, ¿que recogiste algún comentario, alguna experiencia, algo así que te hayan platicado? Pues sí, en general creo que eh, pues recibir muchos comentarios en especial sobre que la filosofía pues cada vez va creciendo más, ¿no? Entonces me he encontrado con personas que me dijeron así como, oye, qué padre que están iniciando este proyecto, porque hay personas, ¿no? Que les interesa mucho la filosofía, pero que no la estudian de manera profesional. Entonces es como que tanto el newsletter como incluso el canal de YouTube como también el blog es una forma en que les ha permitido entender más la filosofía de una forma cercana, ¿no? Luego porque parece un poquito abstracta o puede parecer muy compleja, entonces, pues fue eso, ¿no? Qué bueno que se inició ese nuevo proyecto que parece como también el hecho de ser como más cercano a pues como al contenido que se hace dentro de la filosofía y pues también, eh, pues que muchas personas también los newsletters pues cada vez son más frecuentes, ¿no? Entonces, pues eso agrada, ¿no? Al final, que, que reciban ese contenido directo en sus correos y que tampoco sea una lectura densa, sino que sea algo súper procesable y que sea disfrutable. Entonces, en ese sentido, pues esos fueron como los comentarios. Sí, 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 y ese es el objetivo de la newsletter, que sea un contenido agradable, sencillo, fácil de digerir. Y bueno, como les decimos, una forma de consentirlos a ustedes, a todos que nos leen, que nos siguen, que están al pendiente de lo que hacemos. Una manera de decirles gracias, generando algo totalmente que solo ustedes van a poder ver si forman parte de esas listas. Y bueno, ya un poquito lejos de este comercial, de este lago comercial, Ari,
elegimos un tema la semana pasada que está de moda, que es terrible, pero que sinceramente no sabemos ni cómo abordarlo y vamos a ver cómo se nos da. ¿Te recuerdan cuál es el tema de esta semana? No, si recuerdan, al final del video pasado hablamos un poquito de, pues, de la desinformación y de toda esta parte, entonces queríamos dedicar este espacio hoy para hablar como de las fake news y del impacto que tienen, evidentemente, como dentro de una sociedad en específico, ¿no? Y bueno, antes de abordarlo un poquito, queremos comentar. Yo antes, al principio, cuando escuchaba el término, cuando veía las noticias, se me decía que era un elemento quizá que estaba un poco desfasado o que creo que pues sí existía, pero que no era como que tan palpable. Pero desafortunadamente, y quizá ahorita con el encierro de la pandemia, me he dado cuenta cómo las personas, incluso llegadas a mí, amigos, familiares, caen en ellas. Y ha sido impactante porque desde cosas tan sencillas como desde cuando empezó la pandemia de que si era real, que si no era real, que toda esta vertiente que se vino, luego ahora con las vacunas, que si el chip, que si la nueva era y que no sé qué tanto. Mm, pero el descubrirlo, el escucharlo de personas que son realmente cercanas, impacta. No sé tú, Ari, si has tenido como que esa experiencia también de que personas así que de tu círculo, o no de tan tu círculo, pero cercanitas también, que te digan de repente, oye, Ari, pues la vacuna esta te va a transformar y te va a hacer tan inteligente como Bill Gates. Pues creo que personas cercanas, ¿no? Pero sí es muy evidente verlo como sobre todo cuando esto típico, ¿no? De que pasan en las noticias que entrevistan a las personas, de oye, ¿tú por qué no usas cubrebocas o algo así? Y te dicen, no, es que eso en realidad no existe, es inventado y así, ¿no? Pero sí, igual, tal cual como comentas tú, en realidad, yo creía que las fake news hasta hace unos, pues hasta hace unos años era solo de esas cosas que ocurrían tipo cuando te mandaban cadenas en WhatsApp o así, pero en realidad está en todos lados, ¿no? O sea, hay artículos falsos en Facebook, hay artículos falsos que te encuentras en blogs, ¿no? Entonces, sí, quizá no lo veo en mi entorno un poco más cercano, pero al final sí es gran parte, mucha parte de la población sí, sí cae como en todo ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y cuál crees que sea porque yo cuando pensaba en una mejor en un motivo o en alguna causa del por qué a lo mejor cierto tipo de personas eran más vulnerables o no, decía que a lo mejor eran personas que a lo mejor no tenían una formación académica, ya no digamos súper avanzada, a lo mejor, no sé, personas de secundaria para abajo, de cosas así, de nivel muy básico, pero incluso personas que ya van más arriba, también llegan a ello. Entonces, ¿por qué crees que podemos creer desde un doctor en filosofía hasta a lo mejor alguien que apenas está, que no terminó la primaria, que puede creer en una noticia falsa? Ujú. Pues creo que tiene que ver mucho como en la era en la que estamos viviendo, ¿no? Es decir, pues ya muchos filósofos como que nos los han dicho, ¿no? Por ejemplo, Shul Han, que dice que vivimos en una época de rápido consumo. Entonces, creo yo que el hecho de que hay cosas que están accesibles a nosotros y a los que podemos recurrir de manera muy rápida, hace que entonces todo lo tratemos así, incluida la información. Entonces, nosotros cuando vemos un artículo que dice, no sé, la vacuna es peligrosa o algo así en un artículo, normalmente nada más leemos la parte, digamos, el título, si acaso el subtítulo, pero la gente no se mete como a leer como tal los artículos o no se mete como tal a investigar, sino que agarra la información que está de primera mano porque es más fácil de consumir y es más sencillo. Entonces creo que eso ha dado también muchísimo pie a que haya muchísimos malentendidos y mucha información que a lo mejor cuando si tú te metieras a un artículo que en primera instancia parece real y lo lees, creo que pues la mayoría se daría cuenta de que hay cosas ahí que no cuadran, pero lo malo es que no llegan como a ese paso, ¿no? De profundizar en la información y ver que la información que está ahí, bueno, en realidad puede ser muy dudosa. Pienso yo que es eso, ¿no? El hecho de querer consumir cosas rápido y no profundizar realmente, no digerir realmente lo que te encuentras, ¿no? Sí, esto que dices de los títulos es el famoso clickbait, ¿no? Que a veces solo y son una de las técnicas muy utilizadas en la web. Es algo de lo que cuidamos, por ejemplo, en filosofía en la red, tanto en los títulos como obviamente en el contenido. Siempre
todo el contenido que vas a encontrar en filosofía en la red, pues es, si no a lo mejor podremos decir de que académico, porque no pretendemos, al menos en la versión blog, llegar a ese nivel, pero sí siempre sustentado con algo. Siempre, siempre vas a encontrar una bibliografía, unas notas, o si no es un material que realmente está pues afianzado en algo, ¿no? Que no está como que ahí al aire. Pero sí hay un riesgo que se corre dentro de la web, que es precisamente el atraer visitas. Porque pues, la mayoría de los sitios llevan publicidad, llevan y pues esa publicidad se paga o se la pagan a los sitios por las views. Hay sitios, llámese Filosofía en la Red, llámese otros sitios donde no, pues no tenemos publicidad. Entonces, obviamente no vivimos de monetariamente de las personas que entran. Pero el clickbait, lo peligroso es no solo que creas un título falso o llamativo, porque a veces sí es el título, las vacunas son malas y te metes al artículo de verdad y en el artículo dice son malas para los niños, no, son malas para las mascotas, por llamarla de alguna manera, y no lees como dices tú el contenido. ¿Cómo es un vicio de internet o es un vicio de nosotros de ser como que apáticos a leer o una mezcla ahí media extraña de los dos? Creo que en este sentido como que influyen ambas cosas, ¿no? O sea, creo que, bueno, la propia tecnología ha propiciado eso, ¿no? O sea, la propia tecnología ha propiciado que de alguna manera queramos todo rápido, pero una cosa es eso y otra cosa es que nosotros nos hemos acostumbrado a eso, o sea, nosotros hemos dejado quedarnos como en esa zona de confort, por así decirlo, y no nos damos cuenta de que pues en realidad toda herramienta depende de cómo la uses, ¿no? O sea, tiene un uso bueno o un uso malo y nos hemos guiado por lo malo y no es como que no lo sepamos, ¿no? De hecho, o sea, apostaría que si le preguntas a cualquier persona que es en la calle, no, que si la tecnología va por buen camino o por mal camino, muchas personas te dirían que por mal camino y saben las consecuencias, ¿no? Y no es eso, o sea, no es que vaya por mal camino, sino es simplemente cómo la usas. Las personas saben que pues tanto las redes sociales como el internet, ¿no? Y la tecnología, eh, todo depende, o sea, su funcionamiento depende de cómo lo uses tú. Pero creo que aún así suena irónico, ¿no? El hecho de que a pesar de que ven todo esto, siguen pues yéndose como por lo más sencillo, ¿no? Como por lo más fácil de hacer. Pero las fake news no es algo del siglo XXI, que es lo terrible. Si ya no más recuerdo, y a lo mejor corrígeme, Ari, si me equivoco, pero la guerra de los mundos es a nivel histórico uno de los eventos más fake news interesantes en la historia, porque se pusieron a grabar, no me acuerdo en qué años, pero en los 1900 al principio, cuando empezaba la boga de la radio, Ujú. y mandaron como un anuncio, interrumpieron la programación y dijeron que estaban invadiendo los aliens. Pero era un experimento Ujú. y la gente se la creyó y la gente salía y estaba todo extraño. De hecho, bueno, Ujú. de ahí viene el libro y de ahí viene luego la película esta con Tom Cruise y todo el rollo, pero aterrizando en el hecho de que no es algo nuevo, no es algo que quiero decir que a lo mejor Twitter o a lo mejor Facebook o a lo mejor WhatsApp lo ha propiciado, sino que es algo que tendemos como humanos, tendemos a lo mejor como por pereza, por apatía, pero ¿por qué? O sea, ¿qué crees que sea como que lo que nos hace confiar ciegamente a lo mejor, nos hace depositar nuestra fe en algo? ¿O cuál crees ahí que sea como que el meollo del asunto, como decimos por acá en México? Pues creo que sería como muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil rastrear eso. Y sí, concuerdo completamente contigo, pero por eso también creo yo que depende como de muchos factores, ¿no? Creo que sí, o sea, la verdad es que sí creo que como seres humanos tenemos esa tendencia, ¿no? Como a, eh, pues justo a lo que dices, ¿no? Como a irte por esa información que parece un poco más, bueno, lo mismo, ¿no? Como más digerible, pero o como a irte por lo que piensa, por así decirlo, la mayor parte de la gente, ¿no? No sé cómo a qué se deba, la verdad, no, pero sí creo yo que no es un problema de ahora, si acaso se ha ido modificando, ¿no? Pero como digo, ¿no? O sea, en la historia de la sociedad
van influyendo distintos factores y cada uno va modificando de una manera distinta el pensamiento colectivo. Entonces, pues la tecnología ha venido a influir de otra manera, ¿no? Quizás la desinformación que había antes no es la misma que ahora, ¿no? Quizá incluso haya mucho más, ¿no? Que antes, pero pues la verdad es que, no sé, se me hace como muy complicado a lo mejor rastrearlo eh, por, o decir como esta es la problemática, pero lo que sí es cierto es que pues sí, siempre ha estado, ¿no? Y es algo un poco característico del ser humano, diría yo, pero la verdad es que sí sería como muy complejo para mí decirlo. No sé si tú lo remitas como algo en específico. Quizá la, quizá la, no la fe en el sentido estricto de la palabra, porque no es como mostrarnos en alguna creencia, pero quizá la confianza, porque creo que como humanos siempre tendemos naturalmente a buscar confiar en algo o en alguien, ya sea depositar nuestra, quizá por apatía o por comodidad, más que nada, o incluso también por evadir la responsabilidad. Porque es más fácil creerle a la persona de enfrente, que la persona de enfrente dice que la pared es azul, aunque es negra, pero si se equivoca, el que comete el error es el que dijo que la pared era azul, no fui yo que le creí. Sí. Aunque, bueno, indirectamente, aunque obviamente, pues tú cometes el error porque al final tú le creíste, pero en tu subconsciente, así que en tu persona, en tu mente, queda que la culpa fue de él. Uh-huh. Y si al contrario, si él dice la verdad y tú confiaste en él, pues vas a decir, no, es que yo tenía razón, yo soy inteligente y confié en él. Entonces siempre la culpa se la vas a aventar la bolita a otra persona. Uh-huh. Y quizá esa, no diríamos apatía, pero esa comodidad del hombre a confiar, desentenderse precisamente a que es tu rollo y pues mejor yo sigo la colita, yo así que soy borreguito y me acomodo, nos ha llevado a esa tendencia. Uh-huh. No sé, te digo, a lo mejor es una postura ahí como, entiendo, se nos fue un lado con el lado, desde el aspecto religioso del hombre, desde el aspecto netamente, esa necesidad del espiritual, de la creencia en algo, de depositar nuestra confianza en otra cosa y no pensar, y no es tanto no pensar, porque también a lo mejor muchas personas pueden juzgar o pueden prejuzgar que una persona que hace eso, que no quiere pensar, pero también es como ese depositarse como en ese abandono, en el sentido de certeza. Por ejemplo, como caería en el ámbito de la fe, esa certeza a creer en lo infinito, aunque no lo veo, o en lo intrascendente, cuando yo, no, o sea, como que esa tendencia de nosotros, ese homo religiosos que somos, nos puede llevar a esa parte de necesitar poner la fe o la confianza en algo o en alguien. Porque incluso las personas que no practican una religión, pues al final, si bien no creen en un ser, si tienen ciertas certezas o tienen cierta acomodo, se aferran a algo, a una Exacto. postura, a una ideología, a un algo. Si tienes, como ser humano te tienes que aferrar a algo. Yo me sentí a lo mejor es esa parte también de, bueno, me aferro a lo que dicen, o me agarro a lo que dicen. Y por Sí. ejemplo, Ari, ¿tú cómo cuando ves una noticia, es algo que esté así como de moda, cuál sería como que el protocolo que sigue Ari para saber, no, incluso para saber si eso no es verdad y como para no caer en si esto es verdad o si esto no es verdad? Uh-huh. Pues, bueno, antes, como a propósito de lo que comentabas antes, creo que sí tienes mucha razón y se me vino a la mente esta parte cuando hablas de las certezas, quizá es porque no sabemos manejar la incertidumbre, ¿no? Y es más fácil que en momentos de incertidumbre nos aferremos a algo, aunque sea lo incorrecto, aunque sepamos que no sea tan cierto, pero es como mucho más fácil lidiar con nosotros como con algo más, eh, pues establecido, ¿no? Algo de lo que nos podamos aferrar. Creo que yo proviene de ahí, pero eso se me vino a la cabeza un poco. Y de lo que dices, se me vino a la cabeza lo que hizo Twitter hace poquito. No sé si eh, algunos de ustedes como lo supieron, pero en Twitter circulan muchísimas fake news, ¿no? Entonces, sobre todo pues a manera de que alguien poste algo y pone ahí un
un blog, ¿no? O sea, alguna nota o lo que sea. Entonces, la verdad es que esto que implementó Twitter se me hizo genial porque, digo, al final, pues sí, creo que nada de las estrategias garantiza del todo nada, pero ayuda muchísimo, ¿no? Y creo que te da en el punto clave, ¿no? Cuando tú ves un artículo en Twitter o algo así, normalmente cuando nos gusta algo, hay personas que ponen un link de un blog y ponen arriba a lo mejor una frase que venía en ese blog, ¿no? Entonces tú lo ves, te gusta y entonces le hacen retuitear. Y entonces lo que hace Twitter ahora es que antes de que tú le des retuitear a ese tweet, te dice, ya leíste todo el artículo completo. ¿Por qué? Porque pues es justo lo que decías ahorita, ¿no? Como que hay mucho clickbait, entonces te dejas llevar por el título y y no sé si, por ejemplo, dice el 99% de la población en México está muriendo, por así decirlo, ¿no? Pues la gente le va a dar retuitear, pero en realidad no se va a meter al link. Entonces, creo que algo fundamental es que si te llega una información, para saber si es cierta o no, es primero contrastarlo con otras fuentes, ¿no? Investigar y decir, a ver, esta nota está en tal blog, entonces me voy a meter a otro blog con la misma información y contrastarlos, ¿no? Y no solo contrastarlo con una fuente, sino con varias. Y ahí va, yo supongo que vas a empezar también como a encontrar inconsistencias, ¿no? Y esa es una forma en la que tú vas a ir pues sacando poco a poco a lo mejor qué es lo real, ¿no? Hay mismas notas que te dicen así como, eh, esta nota que se divulgó el jueves pasado es falsa. Entonces creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Contrastar información de distintos lados y por personas que tienen como creencias totalmente opuestas también. Esa es otra, ¿no? Irte al otro lado de lo que, de la información que se te presenta en un primer momento. Y ahorita que mencionas Twitter, y a lo mejor incluso caemos a Facebook y a todas las redes sociales, hay algo que entra siempre en debate, amarrado un poquito con las fake news, de qué tan, por ejemplo, salen, no sé, por ejemplo, Facebook lo tiene, creo que Twitter también ya, sale sale una publicación o un video, y abajo pone una leyenda de que quizá esta información no es realmente totalmente certera, o quizá esta información tiene bla, 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 del mismo Twitter o de la misma red. Pero, ¿qué tanto podríamos decir? Porque están las dos caras, ¿no? ¿Qué tanto podríamos decir que se atenta contra la libertad de expresión, contra la libertad de opinión y contra el que la plataforma digital, llámese Twitter, llámese Facebook, edita el contenido y que al final pues bueno, probablemente es un algoritmo, pero Ujú, programado por un humano. Entonces, de que hay una persona que decide qué es verdad y qué no es verdad. O sea, a lo ujú, mejor que ya no es una teoría de la conspiración, ¿no? Pero en ese sentido literal, Facebook ya vendría a ser no, o Twitter ya no es como que la plataforma para compartir, sino ya es la plataforma en la que edita un material, en la que ujú. decide que si es certero o que no es certero, qué tanto se puede alegar ahí, Sí. o qué tanto derecho se tiene, Ujú, y que, o sea, porque las fake news al final, y eso es, creo que los dos vamos a cumplir, las fake news o la desinformación es peligrosa desde niña y pues no debería existir, ¿no? Siempre nos lleva al caos, nos lleva a hacer cosas como que no se vacunen, ahorita que es lo principal y que al final no acabemos con la pandemia o no se cubrebocas y que estemos permitiendo que en México más de 200,000 personas mueran y llevemos en el mundo un número estratosférico. ujú. Pero, ¿qué tan, ya a lo mejor en un análisis más, una mesa más filosófica, qué tan correcto es que estas plataformas que se supone son libres, en cierto sentido, decidan que sí, que no, Ujú. es certero o que no? Sí. ¿Cómo ves ahí? O sea, a lo mejor desde la vista filosófico, desde el análisis ya más académico. Ujú. Pues de hecho, ahorita que lo mencionas, también en Instagram, de hecho, como que ya tienen esta forma de que alguien publica algo de COVID-19 y abajo te aparece en la historia, ¿no? La leyenda de esta información puede contener información sensible sobre el COVID-19, entonces manéjese con discreción, ¿no? Yo la verdad es que no creo que haya problema, sobre todo porque, en primera, yo creo que más bien este tema es algo pues delicado, ¿no? Porque yo creo que incluso el mismo pues Instagram, Facebook, Twitter se han visto como en este dilema, ¿no? De
la línea es muy delgada, ¿no? Entre censurar y entre, pues atentar justo con la libertad de expresión de las personas. Y creo que lo han manejado, a mi parecer, ¿no? De manera muy inteligente, porque creo que como ellos lo manejan es, pues responsable, porque al final yo, en la única forma en la que vería a lo mejor un problema, una problemática ya más profunda, sería en caso de que censuraran, ¿no? O sea, para mí eso sí ya sería como un poco problemático el hecho de que censuraran a las personas que hablaran sobre estos temas, ¿no? Pero al final lo que hacen es pues, dejar el contenido y poner abajo, esta información puede o no ser correcta, ¿no? Depende de tu criterio, que al final pues siempre supone como algo peligroso, ¿no? Porque las personas, eh, supongamos que alguien publica algo del COVID-19 que es incorrecto, ¿no? Y bueno, ahí pues no habría, creo que es muy difícil el cómo regular esa parte, pero pues han optado por poner una leyenda y decir, mira, esta información, pues tú puedes acceder a ella, pero al final no sabemos si es correcta o incorrecta, pero eso ya queda como a tu criterio, pero al final no censuran a la persona. Entonces, pues a mi parecer, sí es algo delicado y la verdad es que no me imagino cómo podrían controlarlo sin censurar a alguien, entonces creo que han optado más bien por elegir no censurar, pero más bien como poner esa leyenda, ¿no? Pero no sé cómo veas tú, ¿tú qué crees de eso? Porque sí No, es un tema delicado, ¿no? sí, 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 porque juegas en esa liga de, porque yo me pongo a lo mejor, pues, imagínate que nosotros, tú y yo, se nos ocurre y subimos algo en Facebook, posteamos algo de X o y que al momento de publicar, no sé, o nos arroja la información, bueno, no sé si a los que lo publican les sale algo, pero a lo mejor que al publicarlo nos diga que va a salir una leyenda, o que lo veamos al final en el feed de alguien o lo que sea, y nos damos cuenta que nuestro artículo o nuestra publicación tiene esa leyenda. No sé si me voy a sentir agredido Ujú, o ofendido de que, porque lo hacen, ujú, en ese sentido. Segundo, en donde pues siempre el morbo vende, entonces también no sé que si al poner eso, que tanto incluso genere más interés por ello, ujú. porque cuando te prohíben algo es cuando más te atrae, y eso está Sí, comprobadísimo. ujú, Entonces, si te sale algo y te dice, esto a lo mejor puede ser mentira, a lo mejor el de acá, el mente te va a decir, a ver, y vas a entrar. Entonces, ¿qué sí, tanto también es como que permisible, no? O sea, o qué tanto no. Porque sí, ujú, la libertad es un tema muy complejo en cuanto a expresión, en cuanto a tener una línea editorial, en cuanto a tener qué tanto ser una plataforma de encuentro y qué tanto ser pues por ejemplo, si te quieres hacer una línea editorial, pues entras al New York Times, entras al Globe, entras, no sé, alguna columna donde sabes que el material está específicamente curado, está específicamente seleccionado para que pues se respeten unos ciertos lineamientos específicos. Y obviamente tú al entrar a esa revista, pues tú sabes que no vas a encontrar otro tipo de información porque la información que en teoría te gusta o en teoría tú quieres acceder. Pero las otras se supone que son libres. ujú. Entonces, o sea, si está mal que o sea, si está mal que existan, si está mal que se difundan y que desafortunadamente se viralice y lo que más se viraliza, pero también está la otra contraparte de si agredes de cierta manera o si ofendes a la persona que lo hace y, y si está tan correcto no hacerlo, porque entonces ya no dejas como que la libertad total, porque lo puedes, porque incluso no solo pone a lo mejor la leyenda, también juega el algoritmo y el algoritmo lo esconde. Ujú. El algoritmo lo disfraza o lo hace que no tengas acceso tan fácil a ese tipo de material. Sí, Entonces ahí ya no pelearías como que justamente con otro contenido. O ujú, sea, de una otra manera, a lo mejor no te censura eliminándote, pero te oculta, que ujú, a niveles de internet pues viene siendo lo mismo. sí. Pues sí, creo que tiene sus complicaciones, incluso sus riesgos, ¿no? Y pues sí, el punto del algoritmo es algo muy importante, ¿no? Porque como dices, a lo mejor, pues si no te está censurando, pero tu contenido a lo mejor no va a aparecer tan periódicamente como antes aparecía, ¿no? Incluso puede que baje más, ¿no? Porque pues mientras menos gente vea tu contenido, no solo te afecta en una publicación, ¿no? Sino que también afecta a las posteriores. Y creo que ahí en ese sentido, pues
pues se señala un problema muy importante, ¿no? Que es el hecho de que faltan muchísimas regulaciones, ¿no? Respecto a ese tipo de contenidos. Ya ahorita se me vino también como a la cabeza este documental de Social Dilemma de Mm. Netflix, que hablaban justamente de esta parte, ¿no? Y que decían, es que en realidad nosotros creemos que ya todo en las redes está hecho, cuando en realidad faltan muchísimas regulaciones. Y creo que es totalmente correcto, ¿no? La verdad es que sí creo que pues afecta evidentemente, ¿no? A la persona que está publicando pues estas cosas, ¿no? A lo mejor imaginemos a una persona que publica algún contenido sobre COVID-19 con el punto de informar, y de hecho la información que proporciona es verídica, pero al final, como Instagram agarra a todos esa información de manera pareja, entonces su contenido queda oculto, ¿no? O es mucho más difícil acceder a él. Sí hay una desventaja ahí porque se pierde información valiosa, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, bueno, lo que garantizan ahí ellos es que en caso de que a lo mejor esta persona hubiera dicho, ellos no saben, ¿no? Si esta persona dijo información correcta o incorrecta, pues al final pues se le oculta como a las personas. Pero eso pues al final yo creo que crea también que menos personas puedan acceder como a pues a esa información que es relevante, ¿no? Entonces creo que ahí hay una problemática importante, ¿no? Es cómo Instagram detecta qué información es verídica o no, y a lo mejor ya tendría que empezar a hacerlo, ¿no? Digo, a lo mejor ahí tendría que haber una especie de curaduría especial, ¿no? Donde personas y ya no, pues máquinas empiecen a detectar qué información sí y qué información no, ¿no? Pero imagino que no es tan fácil ahorita por lo menos automatizarlo, ¿no? Y si haces eso, ya caes, entonces ya crearías una plataforma editorial. Ya no crearías una plataforma de expresión. Pero nosotros lo vivimos, por ejemplo, en Filosofía en la Red, todos los autores escriben libremente. No hay una línea editorial como tal. Obviamente tenemos nuestras reglas, que creo que eso es, como dice las regulaciones, creo que ese es el parteaguas de lo que no, de lo que de que le falta a las redes, ¿no? Porque una cosa es la libertad de expresión, y otra cosa es cuando te metes con alguien. Cuando alguien tiene un argumento y quiere contraargumentar, pero sin una base. O sea, quieres, o sea, a lo mejor la persona dice que el cielo es azul porque, no sé, pasó alguien y lo pintó así. Pero el que quiere debatirle la idea, pues a lo mejor agarra a decir que no, que porque Dios lo hizo así, y ninguno de los dos da una base. Entonces, ahí ya no se presta esa libertad, ya hay ciertas restricciones, porque tiene que diferenciarse siempre la libertad de opinión, la libertad de expresión, con la argumentación. Y lo que en la red, lo que hacemos, tenemos nuestras reglas, es no podemos tener material que genera el odio, que incita el odio. Siempre nuestro material tiene que ser respetuoso, generar nuestra integridad, la integridad general, no tocamos ese tipo de temas violentos ni agresivos. De ahí en fuera, pues, tienes libertad como autor. No hay una línea editorial como tal. Somos una plataforma de divulgación. Si nos queremos convertir en una revista, por ejemplo, pues sí tendremos que tener ciertos lineamientos. No se puede tocar. Vamos a hablar nada más de los griegos, de los clásicos, o del marxismo, o de lo que sea, y nos vamos a manejar bajo esa línea. Entonces ya mantenemos como que una línea, un cierto lineamiento más específico. Pero si un material, por ejemplo, lo que comentas de Instagram o Facebook o en otras redes, ya empiezas como que a decidir tú si es aceptable o no, también entra la parte de realmente por qué se tiene o quién tiene esa autoridad de decidir. Porque pues al final es una empresa. Como lo pasó con Donald Trump, que muchos debatieron cuando lo bloquearon. Obviamente ahí entra el bloqueo porque, bueno, te suscribes a una plataforma, se supone que lees unos términos y condiciones, se supone que hay que aceptas ciertos lineamientos cuando decides inscribirte. Obviamente esta persona transgredió esos lineamientos y por eso lo banearon, independientemente de haber sido en el momento la persona más poderosa del mundo. Pero entraba la otra contraparte, de qué tan correcto era silenciar, bloquear, cancelar una cuenta cuando una persona se estaba expresando. Y que es un derecho que debemos de todos defender, porque al final de todo la libertad de expresión es un derecho es un derecho humano, al final del día.
es como que haces una plataforma de contenido, de divulgación de contenido, haces una plataforma donde tú decides qué hacer, qué crees que sea lo mejor, así como que utópicamente para el mundo mundial, como decimos. Sí, recuerdo que justo en el caso de Donald Trump empezaron muchas las críticas a decir que Twitter se había politizado y así, ¿no? Y pues en realidad, o sea, hay un punto ahí, ¿no? Y es entendible por qué se piensa así, pero creo que en el caso específico de Donald Trump, creo que ahí ya había una parte de lo que tú dijiste, ¿no? En realidad, creo que él ya estaba cayendo un poco más en los discursos de odio. Y eso en una red social es muy peligroso. Pero quizás, y de hecho Twitter cuando lo publicó, que dijo que habían eliminado la cuenta de Donald Trump, apeló pues al hecho de que eliminaran su cuenta a eso, ¿no? A decir que Donald Trump estaba en realidad ya dando como discursos de odio hacia otras personas y que eso ellos no lo iban a tolerar en ninguna medida. Claro que ahí hay una pendiente resbaladiza, ¿no? Muy importante, ¿no? O sea, como, pues hasta qué punto puedes tú censurar a una persona, o sea, hasta qué punto es su opinión y en dónde o en qué parte está atentando con la integridad de otras personas. O sea, en realidad podríamos pensar que es relativamente fácil identificar cuándo se está dando una opinión o cuándo se está atentando contra pues una minoría o una persona. Pero en realidad no, o sea, no es como tan sencillo esta parte de, de definir qué y qué no, ¿no? Y lo que comentabas hace ratito también, ¿no? El hecho de que, bueno, en caso de que por ejemplo, en las curadurías, ¿no? Que una persona decide a lo mejor que este contenido está bien y que este contenido está mal, pues sí, pero ahí también ya entra como un aspecto de subjetividad, ¿no? De esa persona, que tú no sabes al final si lo que está guiando a esa persona es, eh, o que se está guiando de hechos, ¿no? Que exclusivamente, que me parece eso que es como imposible, o si también ahí ya están influyendo incluso prejuicios de esa persona, ¿no? Ahí pues la línea igualmente es muy delgada, entonces yo siento que igual en esa parte pues señala igual lo mismo, ¿no? O sea, como falta regulaciones y falta ver cuáles van a ser los criterios que se van a establecer para saber qué contenidos sí son adecuados y qué contenidos no, ¿no? Qué contenidos rayan como en esa parte de ya no estás diciendo tu opinión solamente, sino que estás también promoviendo o dando un discurso de odio que puede desencadenar en algo mucho más peligroso, sobre todo en redes sociales, que un discurso de odio puede alcanzar a miles de personas y puede tener como consecuencias catastróficas, ¿no? Y por ejemplo, ahorita que tocas redes sociales, hay luego un punto, ahorita que se ha dado mucho por ejemplo, tú trabajas en una escuela, digamos en la UNAM, eres profesora y lo que sea. Tienes ahí tu trabajo y tienes tus clases, no sé, de 8 a 4 todos los días. Y aparte tú, de forma personal, tienes tu cuenta de Twitter. Y se te ocurre publicar algo a favor del nazismo en Twitter. Te ve tu rector y decide despedirte porque estás a favor del nazismo y perteneces a una institución como la UNAM, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, la universidad pública más importante del país, para los que no saben, los que no conocen la sigla. Mm, ¿Qué tanto, igual ya nos desviamos de las fake news, ¿verdad? Pero qué tanto, por ejemplo, en ese sentido, en ese caso, qué tanto ahí es correcta la UNAM o qué tanto viola tu libertad de expresarte, incluso aunque tu tipo, o sea, hubiera salido, no sé, a las 10 de la noche o el sábado a las 10 de la mañana, que fuera en un horario no laboral. ¿Qué tanto entonces mm, eres libre de opinar en tu ambiente privado público al pertenecer a una institución o a una organización? Que te tienen que despedir, no te tienen que despedir. ¿Qué crees tú ahí en esa parte? Que se ha dado, últimamente se ha dado mucho esa cuestión. Sí, tal cual, ¿no? Es lo que te decía, es un buen ejemplo porque en realidad no es algo que no pase, sino que es algo que más bien pasa mucho, ¿no? Eh, y sí, o sea, es como que súper complejo ese tema porque por una parte es, bueno, es mi red social, ¿no? Que a lo mejor nada más tengo literalmente un seguidor, ¿no? Pero yo escribo ahí cosas que no van de acuerdo con la filosofía de esa universidad, ¿no? Entonces, eh, creo que ahí sí ya, la verdad es que está muy complejo. Yo pienso que
que hasta cierto punto tendría que respetarse como esa libertad de expresión. Quizá a lo mejor por lo que podría despedirse a una persona es cuando ya ves que el tipo de comentarios que hace, o sea, las opiniones que emite, tanto como su forma de pensar, atentan contra la vida, en este caso, de los estudiantes, ¿no? Es decir, cuando ya ves que sus opiniones quizá no solo puedan desembocar en otras opiniones un poco más radicales, sino también en acciones específicas que puedan dañar la integridad de ciertas personas. Ahí yo pienso que, o sea, se tendría toda la razón, por ejemplo, en este caso, ¿no? De la universidad, de querer expulsar a alguien de su propia comunidad, ¿no? Pero igual la línea es muy delgada, ¿no? En realidad es como, bueno, se puede apelar, claro que sí, ¿no? Es mi red social, yo la uso y estoy apelando a mi libertad de expresión. Y a lo mejor sí es un discurso de odio, ¿no? Pero no sé, la verdad no me puedo imaginar eh, como qué criterios se tendrían que usar ahí, ¿no? Si acaso es lo que se me ocurre, ¿no? En este aspecto de cuando tu opinión ya obedece más a un discurso de odio y ese discurso de odio se puede tornar en acciones específicas que puedan dañar a la propia comunidad, ¿no? Y también pienso que puede ser el hecho de cómo los alumnos pues meten esa presión, ¿no? De decir, bueno, yo no quiero tener a un profesor que opina esto, ¿no? Y que la universidad pues al final siempre escucha más a sus alumnos, ¿no? Que no digo que esté mal, siempre funciona así, ¿no? Que la universidad siempre como que voltea más hacia los alumnos porque al final ellos son los que están en formación y entonces los profesores son una figura importante, ¿no? Que se va, bueno, dentro de la vida de cada alumno. Entonces eso también tiene repercusiones importantes. Entonces sí creo que ahí las universidades se ven siempre en un dilema, pero siempre optan por esa parte de, pues no va de acuerdo a nuestros valores, entonces vamos a hablar con el profesor y decirle, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo con esto y esto y esto. Ni siquiera va con los ideales de la propia universidad y aparte pues tú eres una figura de responsabilidad, ¿no? Tú eres una figura responsable que está a cargo de no solo un grupo, sino de varios, ¿no? Y yo creo que tú como profesor lo debes saber, ¿no? Es decir, si tú tienes una cuenta de Twitter o tienes una cuenta de Facebook, es casi seguro que un alumno te va a encontrar. Y no solo que uno, sino que varios. Entonces, yo pienso que ahí también debe de haber una parte de responsabilidad por parte del docente, ¿no? De decir, a lo mejor, yo sé que mis opiniones son polémicas y yo sé que tengo alumnos que lo van a ver. Hasta qué punto también quiero exponerme a mí y también como quiero que me vean mis alumnos, ¿no? Pero igual, es muy Sí, complejo, ¿no? sí, porque ha habido comentarios incluso que no van a lo mejor en el discurso de odio como tal, pero por ejemplo, incluso podríamos retomando el primer episodio, no sé, sobre el feminismo, sobre las mujeres, y a lo mejor que un profesor se le ocurra, o alguien de alguna institución, llámese la que sea, que se le ocurra publicar algo misógino, un hombre que publica algo misógino. Ujú. Lo ve su empresa y la empresa está en favor de la igualdad, está en favor de todo esto, y dice, ¿sabes qué? Pues tú eres misógino, te doy portón porque no va con mis ideales de alguien tenga un pensamiento así. Pero qué tanto, ahí es una línea estúpida, ¿verdad? Porque entonces, ¿dónde queda tu vida profesional? ¿Dónde queda tu vida personal? Sí. ¿Dónde, cómo, qué tan correcto es que lo haga? Por ejemplo, alguien que hace este tipo de comentarios, ¿qué tan correcto es que lo haga la empresa o la institución? Desligarse de esta persona o qué tan incorrecto o qué tan intolerante se ven Ujú. el que lo hagan o el que no lo hagan. ¿Tú cómo lo valorarías en ese sentido? Pues depende mucho, te digo. O sea, yo Por he... ejemplo, que fuera un comentario misógino de alguien, de que no sea no sé, un profesor tuyo escribiera en Twitter un comentario misógino. Y, y la universidad van y apelan a los alumnos y la universidad dice, no, es que es su cuenta pública. Y pues, sí, no podemos controlar lo que él piensa. Al final, pues tú estudias filosofía, tienes que saber que hay diferentes pensamientos. Sí. ¿Dónde está tu tolerancia? No Ujú. está, no está diciendo que vayan a encontrar a mujeres, no está diciendo que no está incitando a la violencia de género, no está diciendo que no sé, algún comentario que vaya en contra de la igualdad de género. Yo digo que ahí sí ya hay... Es que te digo, o sea,
creo que puedes diferenciar bien más o menos. Digo, y va a parecer que me voy a contradecir, ¿no? Pero en realidad creo que sí, o sea, que hasta en ese tipo de comentarios, por ejemplo, en un comentario misógino de un profesor, eh, hay que evaluar varias cosas, ¿no? No solo la opinión que esa persona emite, sino cómo se comporta con sus alumnos, ¿no? A lo mejor ahí también ya entraría ese factor. Muy bien, ¿no? Es decir, bueno, esta persona publica lo que quiere literalmente en su Twitter y ok, bueno, ahí está su libertad de expresión, pero yo creo que también ahí entra en juego, bueno, ¿y cómo lo perciben los estudiantes, ¿no? Es decir, cuando una persona, cuando una, por ejemplo, en este caso, cuando una mujer hace algún comentario sobre, no sé, por sobre la marcha del 8 de marzo o sobre feminismo, ¿cómo reacciona este profesor? Y si reacciona desde su prejuicio, ¿no? O reacciona más bien, pues diciendo, bueno, o se abstiene, ¿no? Mejor no está muy de acuerdo, pero no es irrespetuoso. Entonces yo creo que ahí entraría ese otro factor, que es, bueno, una cosa es lo que esa persona está diciendo, a lo mejor medio está odoso de si cae en discurso de odio o no, pero cómo esa persona respeta a la otra, bueno, a sus alumnos en este caso, ¿no? Creo que ahí ya ese sería un factor muy importante y que determinaría muy bien si la universidad o cualquier institución dice, ¿sabes qué? Pues bueno, o sea, al final lo dejamos, ¿no? Creo que depende mucho de cómo se comporte esa persona allá afuera. Ese punto me gusta, creo que la praxis, creo que Ujú. es algo que a veces dejamos de lado ya todos y que nos vamos por lo que leemos, por lo que escuchamos, lo que dejamos de ver, como que hizo la forma de la que es la persona. Porque muchas veces uno puede decir tontería y media, Sí. cualquiera, estando enojado, estando lo que sea, dices tonterías y media. Pero el momento, a lo mejor, ahora sí que al enfrentarte al toro, por cautela, porque realmente no son tus convicciones, porque no te quieres meter en eso, por lo que sea, pero no lo llevas a cabo. Ujú. O incluso por tu valor, a lo mejor dijiste la torugada o dijiste la X cosa, pero ya al momento de la verdad dices, no, o sea, una cosa mejor es que yo divague y me ponga, me dé mi fumada platónica y me ponga a divagar, y otra cosa es que realmente mis valores o mi esencia como persona vayan hacia esa conducta. Ujú. Porque incluso puedes publicar borracho, no sé, a lo mejor alguien se agarra o hace y hace un video, hay una historia en Instagram haciendo cualquier Sí. tontería. Pero O pues lo que, poniendo, retomando por ejemplo el mismo ejemplo a lo mejor de una universidad, que una profesora, estando, no sé, bueno, no estamos, que un día estando a lo mejor se fuera se fuera de fiesta y publicar un video ahí medio exuberante en una historia. Y la universidad a lo mejor se va a escandalizar, porque va a decir, no, pues es que está toda liberal. ujú. Ahí también podría decir que va en contra de sus valores, en contra de la decencia, en contra de ahí ese otro discurso también, o sea, también como que contextualizar, como dices, contextualizar las cosas, aterrizar las cosas y al momento al final, bueno, pues fue un momento de lo que era, pero al momento ya de la verdad, pues ella es como es y respetuosa y mantiene una línea de integridad docente, profesional y cualquiera tenemos permiso de hacer a veces alguna cosa. Sí, no, o sea, al final y al cabo, pues, somos libres. No, y aparte creo que a veces se nos olvida mucho, por ejemplo, en el caso de los profesores que luego pues, circulan también, como dices, o sea, como que se filtran videos de ellos mismos que están en, no sé, como en un restaurante o X, y es como, o sea, se nos olvida que pues también tienen una vida social, ¿no? Y que pues también salen con sus amigos y que también salen a divertirse, ¿no? Y lo vemos como mal, ¿no? Creo que rara vez un alumno lo ve mal, pero una institución sí y se entiende la preocupación de la institución, pero al final creo que deberían ser más flexibles en esta parte, ¿no? Por ejemplo, de lo que decías hace ratito, ¿no? De que pues cualquiera en realidad sí puede escribir cosas que pues ya sea un mal momento, ¿no? O sea, todos tenemos días malos o todos tenemos días en que sentimos más que pensamos y en un momento de desahogo lo podemos hacer, ¿no? Y creo que también es completamente válido, ¿no? Y ahí entra pues esta parte de, bueno, esta persona dijo esto, pero en realidad cuando ya se relaciona con más personas, a lo mejor que no opinan o que no comparten su opinión, es completamente distinto, ¿no? Es una persona súper respetuosa, ¿no? Más bien fue un momento de desahogo, lo que sea, ¿no? También a ella pues está esta parte de cómo las personas han sacado tweets, ¿no? De famosos de hace como 10 años y es como, o sea, espérate, también hay que contextualizar, ¿no?
a lo mejor en ese tiempo, pues la persona publicó esto, pero las personas van cambiando, sus creencias van cambiando, ¿no? En meses. O sea, ni siquiera tenemos que decir que en años, sino en meses, incluso en días, ¿no? Entonces es como contextualizar toda esa parte y ser más flexibles también, ¿no? Con lo que la gente opina, ¿no? Y en vez de acercarte y decir, sabes qué, tú estás súper mal y que lo que opinas, pues en realidad es como una forma de agresión, más bien es decir, ¿por qué lo opinas? Y que se establezca ahí un diálogo, ¿no? A lo mejor tú también estás lleno de prejuicios que no estás viendo. Sí, y me encantó lo que dicen, ¿no? Los contextos. Creo que al final siempre se nos olvida hacer eso. Siempre, siempre. Porque siempre va a ser importante contextualizar. Así podremos ponernos muy, muy espirituales desde las mismas citas bíblicas. Siempre puedes sacar de un extracto de la Biblia, puedes incluso decir de una cita, puedes llegar a concluir que no existe Dios de la Biblia misma, hasta un tweet de hace 2 meses, en donde a lo mejor le mentaste la madre a alguien, y al final del día, pues fueron tus 5 momentos de que te enojaste, de que te apasionaste. A lo mejor, imagínate, a lo mejor yo terminé con la novia y pues dije que las mujeres eran tal por cual, pero al final yo no creo eso. Si Sí. no contextualizas la situación, si no lo... Y ese también, bueno, a lo mejor desde el lado profesional, a lo mejor podríamos decir que dejas como que tu profesionalidad, ¿no? Y te apasionas en la red social. Ujú. Pero también porque limitarte al ser un doctor o a ser un licenciado, a ser un X o Y, ¿por qué te vas a limitar? Porque eres eso, no tienes como que el derecho a expresarte como todas las personas. Porque muchos sacan sus frustraciones en redes sociales y porque a lo mejor son X o Y en el ajedrez de la vida, pues no figuran, no son un peón y pues no tienen repercusión. Pero porque yo, porque tú, que a lo mejor la responsable de contenido editorial, pues de aquí de contenido multimedia de los escenarios, pues porque se tiene que moderar a lo mejor a hablar más de los hombres cuando a lo mejor alguien le hizo algo malo, o sea, ¿por qué te vas a tener que moderar? Y al final del día, cuando en la práctica, pues a lo mejor Ari no es así, simplemente descargó su furia sobre una persona, generalizó, pero en ese momento, porque estaba en esa situación. Pero ¿por Sí. qué no tienes como que ese derecho a expresarte, ¿no? Ujú. Porque tú Sí, tienes que explicar por el título. es como decir que alguien trabaja como en una empresa y que no se puede quejar de cómo funciona solo porque es parte de ella, ¿no? Es como, pues no, o sea, justo los que están adentro saben más de eso. Y son, o sea, así como dices, ¿no? O sea, no porque seas algo, no porque seas arquitecto, no porque seas filósofo, no porque seas psicólogo, ya eres solo eso ya, ¿no? Y ya tienes que caber en ese papel de lo que las personas creen que son los filósofos o son los arquitectos, ¿no? O son los teólogos, ¿no? Sino que más bien es, pues no, esto es una parte de mí, pero también al final tengo otras cosas y tengo otros intereses sobre los que también puedo opinar, ¿no? Sobre los que puedo tener opiniones también polémicas y al final, pues mis opiniones tampoco definen, o lo que yo diga en un cierto momento tampoco definen cómo soy como persona, ¿no? Sino más bien es igual el contexto, no volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Cuándo, cómo y por qué lo dije? Y si no sabes, bueno, entonces, pues mejor pregunta, o si no, bueno, a ver, si esta persona dijo algo polémico, es, bueno, ¿la conozco? No la conozco. Entonces, pues mejor es, pues tratar de entender o tratar de tener esto en mente antes de decir algo, ¿no? Así que si un día ven que Ari se expresa mal de los hombres, a lo mejor me lo está diciendo a mí indirectamente, no la juzguen. De rabia. Se está descargando su furia contra mí. Ari, pues nos fuimos ahora sí muy de largo, pero creo que salió. Hablamos de todo y de nada, creo que eran fake news y terminamos en otras rayas, Hablando pero creo que, de estas cosas, sí, total. pero un poco contextualizado, creo, al final del día, hablando de los contextos nuevamente. Y bueno, les queremos proponer que en nuestro tercer episodio del próximo martes, estamos platicando un poquito antes de iniciar la grabación, de que hay muchos prejuicios y hay muchos mitos en la Edad Media. Precisamente a lo mejor por ser media, desconocemos muchas cosas, avances y siempre casi se van ligados pues a la hoguera o van ligadas a cosas que, pues aunque a lo mejor sí, no a lo mejor, aunque sí sucedieron, pero también hay más contexto, volviendo
Creo que debe ser nuestra frase, los Ujú, contextos. Entonces, queremos abordar un poquito desmitificando la Edad Media. ujú. Yari, muchas gracias por estar nuevamente por acá. Y bueno, no sé, una frase que contextualice todo para cerrar. O algo para cerrar. Más que nada como, bueno, pues esperamos primero que les haya gustado como este episodio y pues recuerden que también creo yo que el tema de la Edad Media es importante, ¿no? Por lo que dice Miguel, y aparte porque se ha considerado sobre todo una etapa en donde no hubo conocimiento, ¿no? En donde solo se habló de Dios, tal cual, así lo expresan, y que entonces fue una etapa de retroceso, ¿no? Entonces, en realidad, no, o sea, en realidad vamos a darnos cuenta, pues ya en la próxima semana que hay muchísimas cosas que explorar ahí. Es muy interesante, ¿no? Como regresar un poquito a toda esa parte, ¿no? Y bueno, respecto a lo que vimos ahorita, pues creo que concluimos como varias cosas valiosas, ¿no? Que es el hecho de una, pues ver las cosas siempre como con el contexto, ¿no? Dos, que a lo mejor puede ser muy útil en el caso de las opiniones que se emiten, eh, pues el hecho de también voltar a ver las acciones que van acompañadas de esa opinión. Y, y bueno, tercero, igual los discursos de odio, ¿no? Que cuando hay que saber, por lo menos si es muy difícil, tratar de diferenciar entre qué es una opinión y qué es un discurso de odio y cómo eso se está desenvolviendo en un entorno específico, ¿no? ¿Cuáles son sus consecuencias? Si está provocando cosas más violentas o si realmente está ayudando a una retroalimentación, ¿no? Y bueno, eso sería como los puntos que yo veo, pero no sé si quieras, Miguel, dar algo más. Mm, Eso, y creo que quizá concluyendo lo último también que me gustaría ahí aterrizar, sería la tolerancia, ¿no? Al final del día. Mm, Creo que con tolerancia podemos lograr precisamente lo que dices. Si no dejamos, si no nos dejamos llevar de manera intolerante ante algo que escuchemos, sea bueno o sea malo, no vamos a poder llegar ni a contextualizar, ni a ver todo el entorno, ni incluso a juzgar a la persona por su praxis. Si lo vamos a caer simplemente en irnos por las palabras, en irlo por lo que vimos en ese momento, y no tener como que esa prudencia, esa paciencia de tomarnos como nuestros 5 minutos, contar hasta 10, ver todas esas situaciones que tú comentaste para entonces sí, sea proceder o no hacia algo. Y pues evidentemente también creo que otra de las cosas que creo que es importante, tomando ya el punto de las fake news, siempre contrastar fuentes, obviamente siempre buscar, hay medios y todos los que vemos hay medios en las noticias que son especialistas en sus noticias, hay canales de divulgación o canales de investigación que sabemos que tienen un trabajo detrás, pero incluso de ellos, incluso si vemos algo en la BBC, por ejemplo, no irnos solo por la BBC porque es la BBC, ir contrastando, ir comparando, no sé, BBC, CNN, New York Times, consultar esas fuentes, irnos hacia allá, googlear, si es una noticia, googlearla, irnos a la sección de noticias y ver qué tantas noticias hay de verdad sobre eso, para saber si es verdad o no. Si escuchamos algo en la calle, pues está Twitter, lo buscamos y vamos todo. Y empezamos a ver si fuentes importantes están hablando de ello o no. Y siempre, cuando sea una información académica, sea un blog, siempre buscar, por ejemplo, como en filosofía en la red que tenemos, si tiene una base, si hay un sustento, qué tanta credibilidad se le da a ese sentido. Creo que ese es como que el sentido común que debemos de tener todos. Y recordar también que hay plataformas en donde va a haber una línea editorial y va a haber plataformas en donde se da una divulgación, se da un espacio de libertad. Y en la tolerancia, en la prudencia, pues no tolerar, eso sí, cosas como discursos de odio, cosas como ataques a minorías, eso está mal y eso no lo debemos de permitir. Pero todo lo demás, mientras se mantenga en ese discurso de la prudencia, del diálogo, del respeto, que es algo de nuestros valores como filosofía en la red, que es lo que nos puede llevar a que incluso en las diferencias encontremos adversarios, pero no enemigos, que conciliemos y que podamos convivir, compaginar todas esas cosas. Y bueno, ya como cerrando, con invitarles tanto que se suscriban a nuestra newsletter en newsletter.filosofianarred.com, a que se suscriban al canal de YouTube. Si no nos encuentran en YouTube de forma fácil, la manera más sencilla es youtube.filosofianarred.com. Ahí pueden encontrar nuestros episodios de Filocharlando, que son entrevistas que hacemos con autores o personalidades destacadas, este podcast,
Si nos estás escuchando en Spotify o en Apple Music, si entras a YouTube nos puedes ver y nos puedes conocer. Si entras a YouTube. También hay una sección de autores, donde puedes ir conociendo poco a poco a todos los autores y autoras de Filosofía en la Red. Y mensualmente tenemos un debate en donde los autores de Filosofía en la Red, en este contexto del respeto, del diálogo, pues buscamos siempre hablar de temas muy polémicos, muy espinosos, pero de una manera siempre conociéndonos en esa tolerancia. Ari, ¿en dónde más nos pueden encontrar? Y bueno, también nos pueden encontrar en Instagram. No se olviden que tenemos ahí una página en Instagram en donde compartimos igual pues, recomendaciones de libros, compartimos incluso los escritos mismos de los autores e incluso ahí pueden también conocer a algunos de los autores. Estamos como @filosofía en la red. También nos pueden encontrar en Twitter como @filosofía en red. Y igual ahí pues es contenido diario, entonces igual ahí hay retweets de los mismos blogs, bueno, de los mismos artículos de los autores. También en TikTok nos pueden encontrar como Filosofía en la Red. Y igual aquí ponemos fragmentos, entonces incluso también en LinkedIn, igual ahí, si son fanáticos de LinkedIn nos pueden encontrar ahí también. Y en Facebook también como blog Filosofía en la Red. En Telegram también tenemos ahí un grupo en donde lo van a encontrar en redes y ahí pues se comparte información como muy interesante de filosofía que puedan ustedes ir viendo. Y pues recuerden que también pues para ustedes es como muy, para nosotros es como muy valioso que ustedes nos hagan aportaciones y que nos hagan su feedback, ¿no? De si les está gustando, de qué temas quieren que hablemos. Entonces, eso también es muy importante para nosotros. Y claro, también, bueno, de antemano visitarnos aquí en filosofiaenlared.com, nuestra página central, que es donde manda todo el contenido. Y como dice Ari, si tienen algún interés en algún tema en particular que queramos platicar, que quieran escuchar nuestra opinión, que quieran que sea abordado de esta manera, así como que relajada, como que muy tranquilona, no los olviden hacernos llegar por los comentarios, tanto de YouTube como en el podcast. Y pues también estamos pensando la idea de hacer un live de este programa, así que si les agradaría la idea de vernos en vivo y en directo y a todo color en alguna red social que se deje hacer streaming y que nos tolere a nosotros, bueno, díganos si se les interesaría para escucharnos y vernos en vivo. También Y si ahí, tienen alguna propuesta, ¿no? Para el tema o sí, algo que solo que no sean TikToks, ¿eh? Porque no se nos da, pero tengan. lo demás, sí, lo demás de algunas propuestas que tengan ideas, pues no dejen de hacérnoslo llegar a cualquiera de nuestras redes sociales para compartirlo, escucharlos, que es lo más importante para nosotros, para seguir trabajando en pro de lo que les guste y hacer llegar la filosofía de una manera fácil, digerible y entendible a todos ustedes. Ari, pues un placer estar contigo nuevamente y pues nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Gracias.